Volví porque olvidé mis lentes de lectura sobre la mesa de la cocina. Una tontería de mujer mayor, pensé mientras caminaba por el sendero de piedras hacia la casa de Roberta. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal en el silencio de la tarde, y cuando me acerqué a la ventana entreabierta, escuché algo que me detuvo en seco. No te preocupes, querida, pronto la casa de tu madre será nuestra. Era la voz de Samuel, mi yerno, hablando en un tono que nunca le había escuchado antes. Ella ni va a tener dinero para defenderse con un abogado. Los ancianos como ella no saben nada de estos trámites legales. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde adentro. Me quedé inmóvil, pegada a la pared, mientras las palabras continuaban. Ya revisé todo, mamá. El testamento está en orden y con los documentos que firmó el mes pasado para el préstamo hipotecario, prácticamente le estamos haciendo un favor. La voz de mi hija Roberta sonaba fría, calculadora. Cuando no pueda pagar las cuotas del préstamo que pedimos a su nombre, nosotros apareceremos como los únicos herederos disponibles para salvar la situación. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. El préstamo que me habían convencido de firmar hace un mes, diciéndome que era para una inversión familiar, para el futuro de mis nietos. Los papeles que firmé sin leer completamente porque confiaba en ellos. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Samuel. No lo hará. Tiene 70 años. Samuel. A esa edad ya no procesan la información como antes. Además, siempre ha confiado ciegamente en mí. Le dije que el préstamo era para comprar una casa más grande para todos nosotros, que viviríamos juntos. Se emocionó tanto que firmó sin hacer preguntas. La risa de mi hija me atravesó como un vidrio roto. Una risa que conocía desde que era pequeña, pero que ahora sonaba diferente, vacía de cualquier cariño. Lo mejor de todo es que ella misma nos está facilitando el camino, continuó Roberta. Cada vez que viene aquí, cada vez que cocina para nosotros, cada vez que cuida a los niños gratis, está demostrando que somos una familia unida. Cuando llegue el momento de presentar el caso ante el juez, diremos que ella ya no puede valerse por sí misma y que nosotros nos hemos estado haciendo cargo de todo. Mis piernas temblaron. Todas esas tardes cuidando a mis nietos mientras ellos salían, todas esas cenas que preparaba porque pensaba que los estaba ayudando, todas esas veces que limpié su casa porque creía que así les demostraba mi amor. El abogado me aseguró que en casos como estos, donde hay evidencia de deterioro mental en personas mayores, el proceso es bastante directo, dijo Samuel. Especialmente cuando los familiares directos muestran preocupación genuina por el bienestar del anciano. Deterioro mental. Las palabras rebotaron en mi cabeza. Yo, que todavía leía 3 libros al mes, que resolvía los crucigramas más difíciles del periódico, que manejaba mis propias finanzas desde que enviudé hace 10 años. ¿Cuánto tiempo calculas que tomará todo el proceso?, preguntó Roberta. Según el abogado, entre 6 meses y 1 año. Para entonces, ella ya habrá perdido la casa por incumplimiento de pago del préstamo, nosotros la compraremos por una fracción de su valor real, y legalmente seremos los propietarios. Limpio y legal. Perfecto. Y mientras tanto, seguimos con la actuación de la familia amorosa. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire frío de la tarde me llenó los pulmones, y con él, una claridad que no había sentido en años. Durante un momento, me quedé allí, procesando cada palabra, cada detalle de su plan. Luego, con cuidado, me alejé de la ventana. Mis pasos fueron silenciosos sobre la hierba, y cuando llegué a mi auto, me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Necesitaba pensar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberta. Mami, ¿encontraste tus lentes? Los vi sobre la mesa, pero cuando fui a avisarte ya te habías ido. Sonreí por primera vez en la tarde. Una sonrisa que ella no podía ver, pero que me dio la primera pizca de satisfacción en mucho tiempo. Escribí de vuelta. No los encuentro, hijita. Tal vez los dejé en otro lado. No te preocupes, tengo otros de repuesto. Era mentira, pero ellos también me habían mentido. La diferencia era que yo acababa de descubrir su juego, y ellos no tenían idea de que las cartas habían cambiado de manos. Arranqué el auto y conduje despacio hacia mi casa, la misma casa que ellos creían que pronto sería suya. Por primera vez en meses, tal vez en años, me sentía completamente despierta. Todos se iban a sorprender con mi actitud, especialmente mi querida hija Roberta.
Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo de la habitación que había compartido con mi esposo durante 40 años, recordando cómo había llegado hasta aquí. Todo parecía tan diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal empañado que de repente se hubiera limpiado. Recordé el día que compré esta casa. Era 1978, tenía apenas 25 años y acababa de casarme con Roberto. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción, y él era ingeniero civil. Juntamos cada dólar durante 3 años para dar el enganche de esta pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. La hipoteca era de $200 mensuales, una fortuna para nosotros en esa época. Roberto solía decir que esta casa sería nuestro castillo, el lugar donde criaríamos a nuestros hijos y envejeceríamos juntos. Tenía razón en lo primero. Roberta nació aquí, en la habitación que ahora uso como estudio. Fue un parto complicado, y el médico me dijo que probablemente sería mi único hijo. Eso hizo que la cuidara aún más, tal vez demasiado. Durante los primeros años de matrimonio, Roberto y yo trabajábamos como hormiguitas. Él en su oficina de ingeniería, yo cuidando la casa y criando a Roberta. Cuando ella cumplió 5 años, conseguí trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa. Cada dólar extra lo ahorrábamos religiosamente. Queríamos darle a nuestra hija todo lo que nosotros no habíamos tenido. Roberta era una niña hermosa, inteligente, pero también caprichosa. Cuando quería algo, lloraba hasta conseguirlo. Roberto me decía que la estaba malcriando, pero yo no podía resistirme a esos ojitos llorosos. Es nuestra única hija, le decía. Merece lo mejor. A los 10 años, Roberta ya había aprendido a manipularme perfectamente. Si quería un vestido nuevo, me decía que todas sus amigas tenían ropa más bonita. Si quería ir a una fiesta, me aseguraba que sería la única que no iría y que eso la convertiría en la rara del salón. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir culpable si no le daba lo que pedía. Roberto murió cuando Roberta tenía 18 años. Un infarto fulminante mientras revisaba unos planos en la oficina. De un día para otro, me quedé sola con una hija que estaba a punto de entrar a la universidad y una casa que todavía debía $120,000. Fueron años difíciles. Tuve que trabajar doble turno en la tienda para mantener los pagos de la hipoteca y los gastos universitarios de Roberta. Ella estudió administración de empresas en una universidad privada que costaba $8,000 por semestre. Yo trabajaba de lunes a domingo para pagar sus estudios, sus libros, su ropa, su auto. Mamá, tú sabes que cuando me gradúe voy a conseguir un trabajo excelente y te voy a devolver todo, me decía Roberta cada vez que yo me quejaba del cansancio. Este sacrificio vale la pena. Piensa en el futuro que vamos a tener. Y yo le creía. Trabajé en la tienda durante el día y limpiando oficinas durante la noche. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda comenzó a dolerme constantemente, pero cada vez que veía a Roberta con sus libros universitarios, con su ropa bonita, con sus amigas de clase alta, pensaba que valía la pena. Cuando se graduó, consiguió trabajo en una empresa de marketing. Su primer salario fue de $3,000 mensuales, mucho más de lo que yo había ganado jamás. Ahora las cosas van a cambiar. Mamá me dijo el día que recibió su primer cheque. Ya no vas a tener que trabajar tanto. Pero las cosas no cambiaron. Roberta se mudó a un apartamento caro en el centro de la ciudad. Necesitaba ropa ejecutiva, un auto nuevo, dinero para salir con sus colegas. Es inversión en mi carrera, mamá. Tienes que entender que en este mundo hay que verse exitosa para ser exitosa. Yo seguí trabajando doble turno. La diferencia era que ahora, en lugar de pagar sus estudios, le prestaba dinero para sus gastos de imagen profesional. Préstamos que nunca me devolvió. A los 28 años, Roberta conoció a Samuel en una conferencia de negocios. Él trabajaba como asesor financiero y tenía su propia oficina. Es perfecto, mamá me dijo cuando me lo presentó. Estable, trabajador, y entiende mi ambición. Samuel me pareció agradable al principio. Hablaba bien, se vestía elegante, y parecía querer mucho a mi hija. Cuando se casaron, 3 años después, yo pagué la mitad de la boda. $15,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Es el último gran gasto que haces por mí, mamá me prometió Roberta mientras probaba su vestido de novia. Después de esto, Samuel y yo nos haremos cargo de todo.
Los primeros años de su matrimonio parecían felices. Tuvieron 2 hijos, Roberto, como su abuelo, y Carmen. Yo me convertí en la abuela que siempre estaba disponible. Cuidaba a los niños cuando ellos querían salir, cocinaba para la familia los fines de semana, ayudaba con las tareas escolares. «Eres la mejor abuela del mundo», me decían mis nietos, y yo me derretía de felicidad. Por fin sentía que mi sacrificio tenía sentido. Pero algo había cambiado en Roberta después del matrimonio. Se había vuelto más fría, más calculadora. Cuando le pedía que me devolviera algo del dinero que le había prestado a lo largo de los años, me decía que estaba siendo mezquina. «Mamá, yo soy tu única hija. Todo lo que tienes va a ser mío de todas formas. ¿Para qué esta contabilidad entre familia?» Samuel también había cambiado. Al principio me trataba con respeto, incluso con cariño. Pero gradualmente comenzó a hablarme como si fuera una carga. Cuando yo llegaba a su casa, lo escuchaba suspirar. Cuando ofrecía ayuda, me decía que ya no tenía la energía de antes. El mes pasado, vinieron juntos a visitarme. Era extraño porque generalmente Roberta venía sola. Me dijeron que tenían una propuesta que me emocionaría. «Mamá, queremos comprarte una casa más grande para todos nosotros», me dijo Roberta con una sonrisa radiante. «Una casa donde podamos vivir juntos, donde los niños puedan estar cerca de su abuela, donde tú no tengas que preocuparte por nada». Samuel extendió unos documentos sobre la mesa de mi cocina. «Solo necesitamos que firmes aquí para solicitar un préstamo hipotecario de tu casa actual. Con ese dinero, compraremos la casa nueva, y todos viviremos como una gran familia feliz». La idea me emocionó tanto que apenas leí los documentos. Una casa grande donde podríamos estar todos juntos, donde yo no estaría sola, donde podría ver crecer a mis nietos todos los días. Firmé sin hacer preguntas. Ahora, acostada en mi cama, entendía que esos documentos no eran para comprar una casa familiar. Eran para robar la mía. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Roberta me llamaba o venía a visitarme, tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Pero ahora cada gesto suyo, cada palabra, cada sonrisa, me parecía falsa y calculada. El martes por la mañana llegó a mi casa con los niños, como hacía habitualmente antes de llevarlos al colegio. Roberto tenía 8 años y Carmen 6. Eran hermosos, inocentes, y me partía el corazón pensar que estaban siendo criados por una madre capaz de planear algo tan cruel. «Abuela Lourdes, ¿nos haces panqueques?», me pidió Carmen con esa vocecita dulce que siempre derretía mi corazón. «Por supuesto, mi amor», le respondí, dirigiéndome a la cocina mientras Roberta se sentaba en el sofá a revisar su teléfono. Mientras mezclaba la harina y los huevos, observé a mi hija desde la cocina. Tenía 35 años, llevaba puesto un traje gris que probablemente costaba más de $500, y su cabello estaba perfectamente peinado en un moño elegante. Se veía exitosa, próspera. Pero yo sabía que debajo de esa apariencia impecable había alguien que estaba planeando robarme todo lo que había construido durante décadas. «Mamá, ¿cómo has estado durmiendo?», me preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Bien, hija. ¿Por qué preguntas?». «No sé, te veo un poco cansada. A veces me preocupo por ti, viviendo sola en esta casa tan grande. Ya no eres joven». Ahí estaba otra vez. Esa insinuación constante sobre mi edad, sobre mi supuesta fragilidad. Ahora entendía que no era preocupación genuina, sino parte de su estrategia para hacerme parecer incapaz. «Estoy perfectamente bien, Roberta. Esta casa no es tan grande, y la conozco mejor que la palma de mi mano». Ella levantó la vista por primera vez y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Por supuesto, mamá. Solo digo que si alguna vez sientes que es demasiada responsabilidad». «No es demasiada responsabilidad», la interrumpí, tal vez con más firmeza de la que pretendía. Los niños corrieron hacia la cocina atraídos por el olor de los panqueques. Roberto se trepó a una silla y me abrazó por la cintura. «Abuela, es cierto que nos vamos a mudar todos a una casa nueva y que vamos a vivir contigo». Mi corazón se detuvo. Miré a Roberta, que había palidecido ligeramente. «Roberto, ya te dije que no hables de eso todavía», le dijo a su hijo con una voz tensa. «Son planes que aún estamos organizando». «Pero dijiste que la abuela ya había firmado los papeles y que pronto». «Roberto».
Roberta se levantó del sofá y se acercó a nosotros. Ve a lavarte las manos para desayunar. El niño se bajó de la silla confundido y corrió al baño. Carmen lo siguió, sintiéndose la tensión en el ambiente aunque no entendiera por qué. Roberta y yo nos quedamos solas en la cocina. Ella me miraba con una expresión extraña, como si estuviera evaluando qué tanto había entendido yo de lo que había dicho Roberto. Los niños a veces dicen cosas sin pensar, murmuró. Claro, respondí, manteniendo la voz neutral. Son solo niños. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto había mencionado que yo ya había firmado los papeles. Eso significaba que ellos ya habían puesto su plan en marcha. El préstamo hipotecario que me habían hecho firmar probablemente ya estaba en proceso. Después del desayuno, Roberta se llevó a los niños al colegio. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla, como hacía siempre. Mami, ¿podemos almorzar juntas el viernes? Hace tiempo que no tenemos una conversación de madre e hija. Me encantaría, hija. Perfecto. Voy a reservar en ese restaurante italiano que te gusta tanto. Cuando se fueron, me quedé parada en la puerta, viéndolos alejarse en su auto último modelo. Un Toyota Camry plateado que costaba al menos $30,000. Me pregunté cuánto de su vida aparentemente próspera estaba financiada con el dinero que esperaban obtener de mi casa. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Revisé todos mis documentos financieros. Saqué la caja fuerte pequeña que tenía escondida en mi closet y esparcí todos los papeles sobre la mesa del comedor. Ahí estaban los documentos del préstamo hipotecario que había firmado el mes pasado. Los leí línea por línea, palabra por palabra. Mi casa, valuada en $250,000, había sido hipotecada por $180,000. Las cuotas mensuales eran de $1,500. $1,500 mensuales. Mi pensión era de $800. Mis ahorros ascendían a $15,000. Haciendo cuentas rápidas, me di cuenta de que podría pagar máximo 10 cuotas antes de quedarme sin dinero. Era exactamente lo que Samuel había calculado. En menos de un año, yo estaría en bancarrota y mi casa sería embargada. Entonces ellos aparecerían como los salvadores, ofreciendo comprar la casa por una fracción de su valor real. Seguí revisando documentos. Encontré algo que me llamó la atención, una póliza de seguro de vida que Roberto había sacado para mí hace 5 años, poco después de que conocí a Samuel. El beneficiario era Roberta, por supuesto, pero el monto me sorprendió, $500,000. $500,000. Una suma que Roberta cobraría cuando yo muriera. Sumado al valor de mi casa, estábamos hablando de casi $1 millón que mi hija heredaría. $1 millón que aparentemente no podía esperar a heredar naturalmente. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Samuel. Lourdes, ¿cómo está? Soy Samuel, su yerno. Hola, Samuel. Todo bien, gracias. Oiga, la llamo porque mañana tengo que pasar por su barrio para visitar a un cliente, y pensé que podría aprovechar para pasar a saludarla. ¿Le parece bien si llego hacia las 5 de la tarde? Mi corazón se aceleró. Samuel nunca me visitaba solo. Siempre venía con Roberta o con los niños. Por supuesto, Samuel. Te preparo un café. Perfecto. Hasta mañana entonces. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Samuel quería verme a solas. Después de lo que había escuchado el día anterior, esa visita no podía traer nada bueno. Pasé la noche despierta, imaginando que podría querer Samuel. Tal vez venía a evaluar mi estado mental, a buscar evidencia de que ya no era capaz de cuidar de mí misma. O tal vez quería acelerar el proceso de alguna manera. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente asustada. Pero también, por primera vez en años, me sentí completamente alerta. Ya no era la abuela ingenua que firmaba papeles sin leer. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Y estaba empezando a planear mi propia estrategia. La visita de Samuel fue exactamente lo que esperaba y al mismo tiempo peor de lo que había imaginado. Llegó puntual a las 5 de la tarde, vestido con un traje elegante y cargando un maletín de cuero negro que parecía contener documentos importantes. Lourdes, qué gusto verla, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Se ve muy bien, como siempre.
Le serví café en la sala, la misma sala donde Roberto y yo habíamos pasado tantas noches viendo televisión, donde Roberta había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y cada Navidad durante décadas. Samuel, ¿a qué debo el honor de tu visita?, le pregunté, manteniendo un tono cordial. Él tomó un sorbo de café y abrió su maletín. Bueno, Lourdes, vengo porque me preocupa su situación financiera. Roberta me contó que ha estado un poco confundida últimamente con algunos números, y como yo trabajo en finanzas, pensé que podría ayudarla. ¿Confundida? No entiendo a qué te refieres. Nada grave, por supuesto, se apresuró a aclarar. Solo pequeñas cosas. Como cuando firmó los documentos del préstamo el mes pasado y preguntó 3 veces cuál era el monto total. Eso era mentira. Yo había preguntado una sola vez, y solo para confirmar. Pero entendí inmediatamente lo que estaba haciendo, creando un historial de supuesta confusión mental. También me preocupa que esté viviendo sola en esta casa tan grande. Una caída, un olvido con la estufa encendida, cualquier cosa podría ser peligrosa a su edad. A mi edad. 70 años no era tan viejo, especialmente considerando que me sentía más lúcida que nunca. Pero para los propósitos de Samuel, aparentemente era una anciana decrépita. Samuel, te agradezco la preocupación, pero me siento perfectamente capaz de cuidar mi casa y mis asuntos. Él sacó varios documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa de centro. Por supuesto, Lourdes. Solo quiero asegurarme de que entienda bien la situación del préstamo que firmamos. Las cuotas comenzarán a cobrarse el próximo mes, y son de $1,500 mensuales. Sí, lo sé. ¿Y tiene claro cómo va a hacer esos pagos? Porque según mis cálculos, con su pensión de $800 mensuales. Tengo ahorros, lo interrumpí. Cierto, tiene ahorros. Pero $15,000 no van a durar mucho pagando $1,500 cada mes. Tal vez 10 meses, si no tiene gastos adicionales. La precisión de sus números me confirmó que había estado investigando mi situación financiera mucho más profundamente de lo que yo había imaginado. Probablemente tenía acceso a mi información bancaria de alguna manera. ¿Y qué sugieres?, le pregunté, aunque ya sabía exactamente qué me iba a proponer. Bueno, Roberta y yo hemos estado hablando, y creemos que la mejor solución sería que vendiera esta casa. Es demasiado grande para usted sola, requiere mucho mantenimiento, y el dinero de la venta le daría tranquilidad financiera por el resto de su vida. Vender mi casa. No se preocupe, no la dejaríamos sola. Podría mudarse con nosotros. Los niños la adoran, y nosotros estaríamos encantados de cuidarla. Ahí estaba. La trampa perfecta. Primero me convencían de hipotecar mi casa con un préstamo imposible de pagar, luego me ofrecían salvarme comprándola ellos mismos por una fracción de su valor, y finalmente me convertían en su dependiente económica y emocional. Es una propuesta muy generosa, le dije, pero esta casa tiene mucho valor sentimental para mí. Lo entiendo perfectamente, Lourdes. Pero a veces tenemos que tomar decisiones prácticas, especialmente a nuestra edad. Nuestra edad. Como si él, con 40 años, estuviera en la misma situación que yo. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por la casa?, pregunté, fingiendo considerar seriamente su propuesta. Samuel sonrió, creyendo que había logrado convencerme. Bueno, considerando que tiene una hipoteca de $180,000, podríamos ofrecerle $200,000. Eso le daría $20,000 limpios, más la tranquilidad de vivir con familia. $200,000 por una casa valuada en $250,000. Y de esos $200,000, $180,000 irían directamente a pagar el préstamo que ellos me habían hecho firmar. Al final, yo recibiría solo $20,000 por una casa que valía $250,000. Es una oferta muy generosa, repetí, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Pero no demasiado tiempo, porque las cuotas del préstamo empiezan pronto, y no queremos que se atrase con los pagos. Después de que Samuel se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada de los documentos que había dejado sobre la mesa. Eran copias de contratos, estados de cuenta, y proyecciones financieras que mostraban exactamente cuándo me quedaría sin dinero. Todo estaba calculado al centavo. Cada paso de su plan había sido meticulosamente planeado. Esa noche llamé a Carmen Morales, mi mejor amiga desde hace 30 años.
Carmen había trabajado como contadora antes de jubilarse, y era una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Carmen, necesito que vengas mañana. Hay algo que necesito mostrarte. ¿Estás bien, Lourdes? Suenas preocupada. Estoy bien, pero necesito tu opinión sobre algunos documentos financieros. Al día siguiente, Carmen llegó temprano en la mañana. Le conté todo, lo que había escuchado en casa de Roberta, la visita de Samuel, los documentos del préstamo. Carmen revisó todo con sus ojos de contadora jubilada. Lourdes, esto es terrible, me dijo después de revisar todos los papeles. Te han tendido una trampa perfecta. Legalmente, no hay nada ilegal en lo que han hecho, pero moralmente. ¿Hay algo que pueda hacer? Carmen se quedó pensativa por un momento. Bueno, técnicamente el préstamo es legal porque tú lo firmaste voluntariamente. Pero si pudieras demostrar que te engañaron sobre el propósito del préstamo, o que te presionaron para firmarlo. ¿Cómo podría demostrar eso? Necesitarías evidencia. Grabaciones, documentos, testigos. Algo que mostrara que ellos te mintieron sobre para qué era el dinero. Pasamos el resto de la mañana revisando cada documento, cada conversación que yo podía recordar. Carmen tomó notas detalladas y me ayudó a organizar una cronología de eventos. Lourdes, tienes que entender que aunque logres demostrar que te engañaron, va a ser una batalla legal larga y costosa. Y ellos cuentan con que no tengas recursos para pelear. Entonces, debo rendirme. Carmen me miró con esa expresión determinada que yo conocía bien. No dije eso. Dije que sería difícil, pero no imposible. Esa tarde, después de que Carmen se fue, me senté en el jardín trasero de mi casa. El mismo jardín donde Roberto había plantado rosas para nuestro primer aniversario, donde Roberta había jugado en el columpio que él construyó con sus propias manos, donde había pasado tantas tardes leyendo mientras ella hacía sus tareas. Por primera vez desde que descubrí la traición, lloré. Lloré por la hija que creí que tenía, por los años de sacrificio que aparentemente no habían significado nada para ella, por la ingenuidad que me había llevado a confiar ciegamente en alguien capaz de planear algo tan cruel. Pero después de llorar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una determinación férrea. No iba a ser la víctima indefensa que ellos esperaban. Si querían una pelea, la tendrían. Al día siguiente comencé mi propia investigación. Si Roberta y Samuel habían planeado esto durante meses, yo también necesitaba un plan. Pero el mío sería diferente, sería honesto, legal, y sobre todo, sería mío. Mi primera parada fue el banco donde había firmado los documentos del préstamo. Llegué temprano, vestida con mi mejor conjunto, llevando una carpeta con todos los documentos que tenía. Pedí hablar con el gerente que había procesado mi solicitud. Señora Pérez, ¿en qué puedo ayudarla?, me preguntó el señor Martínez, un hombre de mediana edad con aspecto profesional. Vengo porque tengo algunas dudas sobre el préstamo hipotecario que firmé el mes pasado. Me gustaría revisar exactamente qué fue lo que firmé. El gerente sacó mi expediente y comenzó a revisar los documentos en su computadora. Veo aquí que solicitó un préstamo por $180,000, con garantía hipotecaria sobre su propiedad. El propósito declarado fue inversión familiar, punto. ¿Podría decirme quién estuvo presente cuando firmé esos documentos? Según mis registros, vino acompañada por su hija, Roberta Pérez, y su yerno, Samuel Torres. De hecho, el señor Torres fue quien trajo los documentos prellenados y quien explicó los términos del préstamo. Eso era exactamente lo que necesitaba saber. Samuel había controlado todo el proceso desde el principio. Es normal que otra persona traiga los documentos prellenados. El gerente se veía ligeramente incómodo. Bueno, no es inusual cuando hay familiares que ayudan con los trámites, especialmente cuando se trata de personas mayores que pueden necesitar asistencia. Personas mayores que pueden necesitar asistencia, repetí. Eso está anotado en algún lugar de mi expediente. No, por supuesto que no. Usted firmó todos los documentos por su propia voluntad. Solo digo que es común que los familiares ayuden con este tipo de transacciones complicadas. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que a mi edad necesitaba ayuda para entender documentos financieros. Me pregunté cuántas veces Samuel había usado esa narrativa durante el proceso.
Me gustaría obtener copias de todas las grabaciones de seguridad del día que firmé el préstamo. El gerente se mostró sorprendido. ¿Grabaciones de seguridad? ¿Para qué las necesita? Para mis archivos personales. Es mi derecho como cliente, ¿verdad? Bueno, sí, técnicamente, pero tendríamos que seguir ciertos procedimientos. ¿Hay algún problema específico con su préstamo? No hay ningún problema. Solo quiero asegurarme de tener todo documentado correctamente. El gerente me prometió que me contactaría en unos días con la información sobre cómo obtener las grabaciones. No era lo que quería escuchar, pero al menos había plantado la semilla de que estaba prestando atención a los detalles. Mi siguiente parada fue la oficina de Samuel. Nunca había estado allí, pero Carmen me había sugerido que fuera a visitarlo para observar cómo manejaba a sus otros clientes. Su oficina estaba en un edificio corporativo en el centro de la ciudad, en el piso 12. Disculpe, le dije a la recepcionista. Me gustaría hablar con Samuel Torres sobre servicios de asesoría financiera. ¿Tiene cita? No, pero soy familiar. Soy su suegra, Lourdes Pérez. La recepcionista se iluminó. Oh, la señora Pérez. Samuel siempre habla de usted. Déjeme avisarle que está aquí. Interesante. Samuel siempre hablaba de mí en su oficina. Me pregunté exactamente qué decía. Samuel salió de su oficina con una expresión de sorpresa que no pudo ocultar completamente. Lourdes, qué sorpresa verla aquí. Todo bien. Todo perfecto, Samuel. Solo estaba en el área y pensé en pasar a conocer tu oficina. Nunca había visto dónde trabajas. Me invitó a pasar a su oficina, que era impresionante. Escritorio de caoba, sillones de cuero, diplomas enmarcados en las paredes. En una esquina tenía fotografías familiares, incluyendo una de él con Roberta y los niños, y otra donde aparecíamos todos juntos en la última Navidad. Tienes una oficina muy elegante, le dije, sentándome en uno de sus sillones de cuero. Gracias. Uno tiene que proyectar éxito para atraer buenos clientes. Muchos de tus clientes son personas mayores como yo. Samuel se movió incómodamente en su silla. Tengo clientes de todas las edades. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad. Me imagino que las personas mayores necesitan más ayuda con sus finanzas, ¿verdad? Bueno, sí, a veces. Especialmente cuando tienen propiedades valiosas pero ingresos fijos limitados. Como mi situación. Exactamente como su situación. Me quedé callada por un momento, observando su oficina. En su escritorio tenía varios expedientes abiertos. Uno de ellos tenía mi nombre en la etiqueta. Samuel, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Realmente crees que vender mi casa es la mejor opción para mí? Él se inclinó hacia adelante, adoptando una expresión de preocupación sincera. Lourdes, entiendo que es difícil. Esa casa tiene mucho valor sentimental, pero a veces tenemos que tomar decisiones prácticas. ¿Y si no quiero venderla? Bueno, es su decisión, por supuesto. Pero las cuotas del préstamo van a empezar pronto, y matemáticamente. ¿Qué pasaría si no pudiera hacer los pagos? Samuel se quedó callado por un momento, como si estuviera calculando qué tanto debía decirme. En caso de incumplimiento, el banco podría ejecutar la hipoteca. Eso significaría que tomarían posesión de la casa para recuperar el dinero del préstamo. Y entonces perdería mi casa. Sí, pero no se preocupe. Nosotros no dejaríamos que eso pasara. Antes de que llegara a ese punto, podríamos intervenir y comprar la casa directamente, ahorrándole todo ese proceso legal complicado. Ahí estaba. El plan completo explicado por él mismo. Me quedaría sin dinero para pagar el préstamo, el banco ejecutaría la hipoteca, y entonces Samuel y Roberta aparecerían como mis salvadores, comprando la casa por una fracción de su valor. Eres muy considerado, Samuel. Solo quiero lo mejor para usted, Lourdes. Es familia. Cuando salí de la oficina de Samuel, tenía exactamente lo que necesitaba, una confesión clara de cómo funcionaba su plan. Ahora necesitaba documentarlo. Esa tarde fui a una tienda de electrónicos y compré algo que nunca pensé que necesitaría, una grabadora digital pequeña que podía esconderse fácilmente en mi bolso. El vendedor,
Un joven muy amable me explicó cómo usarla. Es muy fácil, señora. Solo presiona este botón para grabar y este otro para parar. La memoria puede guardar hasta 12 horas de audio. También compré un teléfono celular nuevo con función de grabación de llamadas. Si iban a usar la tecnología en mi contra, yo también la usaría. Esa noche practiqué usando ambos dispositivos hasta que me sentí cómoda con ellos. Luego llamé a Roberta. Hija, ¿podemos adelantar nuestro almuerzo? Me gustaría hablar contigo sobre la propuesta de Samuel. ¿Sobre vender la casa? Por supuesto, mamá. ¿Qué tal mañana? Perfecto. En el restaurante italiano, como habíamos acordado. Excelente. Estoy segura de que vamos a encontrar la mejor solución para todos. Colgué el teléfono y revisé mi grabadora una vez más. Mañana comenzaría a documentar todo lo que necesitaba para mi defensa. Por primera vez desde que había descubierto su traición, me sentí con control de la situación. Ellos habían subestimado a la abuela Lourdes. Estaban a punto de descubrir que 70 años de vida me habían enseñado más de lo que creían. El almuerzo con Roberta fue una actuación magistral de ambas partes. Ella interpretando a la hija preocupada, yo interpretando a la madre ingenua que finalmente estaba considerando su propuesta. La diferencia era que yo sabía que estaba actuando. Llegué al restaurante italiano 15 minutos antes de la hora acordada. Escogí una mesa en una esquina tranquila, lejos de las mesas ocupadas pero con buena acústica. Activé la grabadora en mi bolso y esperé. Roberta llegó puntual, vestida con un elegante vestido beige y tacones altos. Se veía próspera, confiada, como alguien que tenía todo bajo control. Me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a mí. Mamá, te ves bien. ¿Has estado durmiendo mejor? Sí, hija. He estado pensando mucho en lo que me propusieron Samuel y tú. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. ¿En serio? ¿Y qué has pensado? Bueno, tal vez tengan razón. Tal vez la casa sí es demasiado grande para mí. Roberta se inclinó hacia adelante, tratando de contener su entusiasmo. Mamá, me alegra tanto escucharte decir eso. Sabes que solo queremos lo mejor para ti. El mesero se acercó a tomar nuestra orden. Pedimos ensaladas y agua. Roberta estaba demasiado emocionada con la conversación como para prestar atención a la comida. Cuéntame más sobre sus planes, le dije. Si vendo la casa, exactamente cómo funcionaría la mudanza. Bueno, primero tendríamos que hacer la evaluación oficial de la casa. Aunque nosotros ya hicimos algunas estimaciones preliminares. ¿Qué estimaciones? Samuel consultó con algunos contactos en el mercado inmobiliario. Considerando el estado actual de la casa y el mercado local, creemos que $200,000 es un precio justo. 200,000 por una casa valuada en 250,000. ¿200,000? No es un poco bajo. Mamá, tienes que entender que vender una casa puede tomar meses, especialmente una casa tan antigua. Nosotros te ofrecemos una venta rápida, sin complicaciones, sin agentes inmobiliarios que se lleven comisiones. Entiendo. ¿Y el dinero del préstamo? Eso es lo mejor de todo. De los 200,000 que te pagaríamos, 180,000 irían directamente a pagar el préstamo. Te quedarían $20,000 limpios, sin deudas. $20,000. Repetí la cifra como si estuviera procesándola. Es suficiente para mis gastos. Mamá, no vas a tener gastos. Vas a vivir con nosotros. Comida, servicios, todo incluido. Los $20,000 serían para tus gastos personales, ropa, medicinas, pequeños lujos. ¿Y si algún día quiero independizarme otra vez? Roberta se quedó callada por un momento, como si esa posibilidad no hubiera entrado en sus cálculos. Bueno, supongo que podrías hacerlo si realmente quisieras. Pero honestamente, mamá, a tu edad, no sé si sería lo más sensato. Ahí estaba otra vez. Mi edad como limitación, como excusa para todas sus decisiones. Roberta, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. Tú y Samuel tienen problemas económicos. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Problemas económicos? No, para nada. ¿Por qué preguntas?
Solo me preguntaba por qué están tan interesados en comprar mi casa específicamente. Hay muchas casas en venta en el barrio. Mamá, no estamos interesados en cualquier casa. Estamos interesados en cuidarte a ti. La casa es solo parte del paquete. El paquete. Me refiero a la solución completa. Tú vives con nosotros nos encargamos de todo, y todos somos felices. Comimos en silencio por unos minutos. Roberta parecía estar calculando algo en su cabeza. Mamá, hay algo más que quiero discutir contigo. ¿Qué cosa? Samuel y yo hemos estado pensando que tal vez sería buena idea que firmaras un poder legal. Casi me atraganto con mi ensalada. Un poder legal. Nada complicado. Solo algo que nos permita ayudarte con trámites bancarios, pago de cuentas, ese tipo de cosas. Especialmente cuando vivas con nosotros. ¿Por qué necesitarían un poder legal si voy a vivir con ustedes? Bueno, a veces hay situaciones donde necesitas que alguien actúe en tu nombre. Si estás enferma, si hay una emergencia, si hay documentos que firmar cuando tú no puedas estar presente. Un poder legal. Eso les daría acceso completo a mis cuentas bancarias, a todos mis documentos, a todas mis decisiones financieras. Sería el último paso para su control total. Es una idea interesante, le dije. ¿Qué tipo de poder legal? Samuel conoce a un abogado que puede preparar todo. Sería un poder amplio, pero con limitaciones, por supuesto. Solo para protegerte. ¿Protegerme de qué? Roberta se quedó callada por un momento, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. De estafadores. Mamá, hay mucha gente que se aprovecha de las personas mayores. Si nosotros tenemos poder legal, nadie más podría manipularte para firmar cosas que no entiendes. La ironía era perfecta. Querían protegerme de estafadores, convirtiéndose ellos en mis estafadores oficiales. ¿Cuándo podríamos hacer eso? ¿El poder legal? La próxima semana si quieres. Samuel puede coordinar todo con el abogado. ¿Y la venta de la casa? También podríamos empezar los trámites la próxima semana. Samuel ya tiene todos los documentos preparados. Por supuesto que los tenía. Probablemente llevaba meses preparándolos. Roberta, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Claro. ¿Realmente crees que no soy capaz de cuidar de mí misma? Ella me miró con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que no llegaba a sus ojos. Mamá, no es que no seas capaz. Es que a tu edad, las cosas se vuelven más complicadas. La memoria no es la misma. Tomar decisiones financieras se vuelve más difícil. Mi memoria no es la misma. Bueno, ya sabes. Pequeñas cosas. Como cuando olvidaste tus lentes la semana pasada. Mis lentes que había olvidado intencionalmente. Los mismos lentes que me habían permitido descubrir toda su conspiración. Tienes razón, le dije. A veces olvido cosas. Exactamente. Por eso es tan importante que tengas familia que te cuide. Terminamos el almuerzo hablando de detalles logísticos. ¿Dónde dormiría en su casa? ¿Qué muebles podría llevar? ¿Cómo sería la rutina diaria? Roberta tenía respuestas para todo, como si hubiera estado planeando esto durante mucho tiempo. Cuando nos despedimos en el estacionamiento del restaurante, me dio un abrazo más largo de lo usual. Mamá, estoy tan contenta de que finalmente hayamos hablado de esto. Va a ser maravilloso tenerte viviendo con nosotros. Yo también estoy emocionada, hija. Esa noche, en mi casa, escuché la grabación completa de nuestro almuerzo. Ahí estaba todo, la presión sutil pero constante, las insinuaciones sobre mi supuesta incapacidad mental, la propuesta del poder legal, los números exactos de su oferta financiera. Pero lo más importante era el tono de Roberta. La frialdad calculada detrás de sus palabras de preocupación. La manera en que hablaba de mi futuro, como si ya hubiera sido decidido sin mi participación real. Al día siguiente llamé a Carmen para contarle sobre el almuerzo. Carmen, necesito que me acompañes a hablar con un abogado. ¿Estás lista para pelear? Estoy lista para protegerme. Carmen conocía a Paulo Martínez, un abogado especializado en derecho familiar y casos de abuso financiero contra personas mayores. Tenía 60 años, había trabajado en casos similares,
Y lo más importante, tenía reputación de ser honesto y directo. La cita fue para el viernes por la mañana. Llevé todas las grabaciones, todos los documentos, y una cronología detallada de eventos que Carmen me había ayudado a preparar. Paulo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé de explicar la situación, se quedó pensativo por varios minutos. Señora Pérez, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero familiar. El problema es que legalmente, todo lo que han hecho hasta ahora es técnicamente legal. Entonces no puedo hacer nada. No dije eso. Dije que es complicado. Pero las grabaciones que tiene son evidencia importante. Especialmente la conversación donde discuten su plan de hacer que parezca mentalmente incapaz. ¿Qué me recomienda? Primero, no firme absolutamente nada más. Ni el poder legal, ni documentos de venta, nada. Segundo, vamos a necesitar más evidencia de su plan. Tercero, necesitamos documentar que usted está completamente capacitada mentalmente. ¿Cómo hago eso? Evaluación psicológica completa. También podemos hacer una evaluación de capacidad financiera. Si pueden demostrar que usted es víctima de abuso financiero, podemos invalidar el préstamo hipotecario. ¿Cuánto costaría todo eso? Paulo me miró con seriedad. $5,000 iniciales. Posiblemente más si el caso se complica. $5,000. Una suma considerable de mis limitados ahorros. Pero era mi única oportunidad de conservar mi casa y mi independencia. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana, si usted quiere. Por primera vez en semanas, sentí esperanza real. Tenía un plan, tenía evidencia, y tenía un abogado dispuesto a ayudarme. Roberta y Samuel creían que tenían todo bajo control. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a su víctima. La evaluación psicológica fue programada para el lunes siguiente. Paulo me había recomendado a la doctora Teresa Bravo, una psicóloga especializada en evaluaciones de capacidad mental para casos legales. Durante 3 horas, me sometí a pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad de toma de decisiones y comprensión financiera. Señora Pérez, me dijo la doctora Bravo al final de la sesión, quiero que sepa que sus resultados están muy por encima del promedio para su grupo de edad. Su capacidad mental es completamente normal, incluso superior en muchas áreas. Esas palabras me dieron una satisfacción inmensa. Durante semanas, Roberta y Samuel habían estado insinuando que mi mente se estaba deteriorando. Ahora tenía evidencia científica de lo contrario. Mientras esperaba los resultados oficiales, decidí continuar con mi investigación. Paulo me había sugerido que tratara de obtener más evidencia de las verdaderas intenciones de Roberta y Samuel. Necesitaba demostrar no solo que me habían engañado, sino que habían planeado hacerlo desde el principio. El martes por la mañana, llamé a Roberta. Hija, he estado pensando en todo lo que hablamos. Creo que están en lo correcto. Mamá, qué maravilloso. ¿Estás lista para empezar con los trámites? Sí, pero primero me gustaría entender mejor algunos detalles. ¿Podríamos reunirnos los 3? Tú, Samuel y yo. Por supuesto. ¿Qué tal esta noche en nuestra casa? Podemos cenar juntos y discutir todo con calma. Perfecto. Esa tarde, antes de ir a casa de Roberta, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a un investigador privado. Paulo me había dado el contacto de Román Morales, un ex policía que ahora trabajaba en casos civiles. Señor Morales, necesito que investigue las finanzas de mi hija y mi yerno. Específicamente, quiero saber si tienen deudas, problemas financieros, o si han hecho esto antes. Esto. Convencer a familiares mayores de firmar préstamos hipotecarios. Román me explicó que la investigación tomaría al menos una semana y costaría $1,000. Era otro gasto considerable, pero sentía que era necesario. Llegué a casa de Roberta a las 7 de la noche. Samuel ya estaba allí, y los dos me recibieron con sonrisas radiantes. Era como si hubieran ganado la lotería. Lourdes, estamos tan contentos de que haya tomado esta decisión, me dijo Samuel mientras me servía una copa de vino. Mamá, va a ser tan hermoso tenerte viviendo con nosotros. Los niños están emocionadísimos. Cenamos pollo asado con verduras. La conversación fue ligera al principio,
pero gradualmente se dirigió hacia los temas que yo necesitaba discutir. Samuel, explícame otra vez cómo funcionaría el tema del poder legal. Samuel sacó un folder de su maletín. Es muy simple, Lourdes. Este documento me daría autoridad para manejar sus asuntos financieros cuando usted no pueda hacerlo. ¿Cuándo no pueda hacerlo? Bueno, ya sabe. Si está enferma, si tiene que viajar, si hay situaciones complicadas que requieren conocimiento técnico. ¿Qué tipo de autoridad exactamente? Poder para firmar documentos bancarios, hacer transferencias, pagar cuentas, manejar inversiones. Podría vender propiedades. Samuel y Roberta intercambiaron una mirada rápida. Bueno, técnicamente sí, admitió Samuel, pero solo en circunstancias muy específicas. ¿Cómo cuáles? Si usted estuviera hospitalizada por un periodo prolongado y necesitáramos vender algo para pagar gastos médicos. O si estuviera mentalmente incapacitada. Otro intercambio de miradas. Esa sería una posibilidad, dijo Samuel cuidadosamente. Pero esperamos que nunca llegue a eso. Por supuesto. ¿Y quién determinaría si estoy mentalmente incapacitada? Bueno, normalmente sería un médico. O un panel de médicos. Médicos que ustedes elegirían. Samuel se estaba poniendo claramente incómodo. Lourdes, ¿por qué todas estas preguntas? Pensé que había decidido confiar en nosotros. Confío en ustedes. Solo quiero entender todo completamente. Roberta intervino. Mamá, creo que estás pensando demasiado en los detalles. Lo importante es que vamos a cuidarte. Tienes razón, hija. Háblame del proceso de venta de la casa. Samuel se animó otra vez. Ya tengo todos los documentos preparados. Solo necesitamos hacer la evaluación oficial y firmar el contrato de compraventa. ¿Quién haría la evaluación? Tengo contactos en el negocio inmobiliario. Personas confiables que pueden hacer una evaluación justa. Personas que trabajen contigo regularmente. Bueno, sí. Es mejor trabajar con gente conocida. Entiendo. Y el precio de $200,000 ya está confirmado. Sí, ese sería nuestro precio final. Incluso si la evaluación oficial resulta más alta. Samuel se quedó callado por un momento. Lourdes, el mercado inmobiliario es muy volátil. Una evaluación alta no garantiza que pueda conseguir ese precio en una venta real. Pero ustedes no son compradores regulares. Son familia. Exactamente. Por eso le estamos ofreciendo una venta garantizada. ¿Y si yo quisiera poner la casa en el mercado abierto? Roberta y Samuel se miraron otra vez, y esta vez la tensión era palpable. Mamá, dijo Roberta con una voz ligeramente tensa, pensé que habías decidido que esta era la mejor opción. Estoy decidida. Solo exploro todas las posibilidades. El problema con el mercado abierto, dijo Samuel, es que toma tiempo. Tiempo que usted no tiene, considerando las cuotas del préstamo. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser meses. Mientras tanto, las cuotas se acumulan, los intereses crecen. ¿Y si no puedo pagar las cuotas mientras espero un comprador? Ahí es donde la situación se complica, admitió Samuel. El banco podría empezar procesos de embargo. Y entonces perdería la casa sin recibir nada. Bueno, no exactamente nada. Recibiría cualquier diferencia entre el valor de la casa y el monto del préstamo. Después de que el banco tome sus comisiones, intereses y costos legales. Samuel asintió reluctantemente. ¿Cuánto calculas que recibiría en ese escenario? Probablemente muy poco. Tal vez $5 o $10,000. Comparado con los $20,000 que ustedes me ofrecen. Exactamente. Ahí estaba. El esquema completo explicado por ellos mismos. Me habían metido en un préstamo imposible de pagar, me estaban presionando para vender rápidamente a un precio bajo, y me presentaban su oferta como un rescate generoso. Una pregunta más, les dije. ¿Qué pasaría si yo muriera antes de vender la casa? La pregunta los tomó completamente por sorpresa. Roberta palideció visiblemente. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Solo curiosidad morbosa. A mi edad,
Uno piensa en estas cosas. Samuel se aclaró la garganta. Bueno, en ese caso, la casa sería parte de su herencia. Tendríamos que pagar el préstamo pendiente, y el resto sería herencia. Ustedes tendrían que pagar el préstamo. Como sus herederos, sí. ¿Y si no pudieran pagarlo? Tendríamos que vender la casa para cubrir la deuda. Al precio que pudieran conseguir. Sí. Interesante. ¿Y la póliza de seguro de vida? Ambos se quedaron helados. Era claro que no esperaban que yo supiera de la póliza. ¿Qué póliza?, preguntó Roberta con voz débil. La póliza de $500,000 que firmé hace 5 años. Samuel se aclaró la garganta otra vez. Ah, sí. Esa póliza. Bueno, ese dinero sería para cubrir gastos funerarios y... $500,000 para gastos funerarios. Y para ayudar a la familia durante el periodo de duelo. Entiendo. Me levanté de la mesa. Bueno, creo que ya tengo toda la información que necesitaba. ¿Entonces estamos listos para proceder?, preguntó Samuel ansiosamente. Déjenme pensarlo esta noche. Les doy una respuesta definitiva mañana. Cuando llegué a mi casa esa noche, tenía exactamente lo que necesitaba, una grabación completa de Samuel explicando cada detalle de su plan, incluyendo cómo me quedaría casi sin nada si tratara de vender la casa por mi cuenta, y cómo ellos se beneficiarían masivamente si yo muriera. Al día siguiente, llevé la grabación a Paulo. Señora Pérez, esto es oro puro, me dijo después de escuchar toda la conversación. Tenemos evidencia clara de manipulación financiera y presión indebida. Es suficiente para invalidar el préstamo. Con esto y los resultados de su evaluación psicológica, creo que tenemos un caso muy sólido. Esa tarde, Román Morales me llamó con información preliminar de su investigación. Señora Pérez, he encontrado algo interesante. Su yerno tiene deudas por más de $100,000. Tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos atrasados de su oficina. $100,000. Y hay más. He encontrado evidencia de que hizo algo similar con otro cliente hace 2 años. Una viuda de 80 años que perdió su casa en circunstancias muy parecidas. Mi sangre se heló. No era la primera víctima de Samuel. Había otra mujer, otra familia destruida por su codicia. ¿Puede conseguir más información sobre ese caso? Ya estoy en eso. La señora murió el año pasado, pero su hermana está viva y muy dispuesta a hablar. Por primera vez desde que había descubierto la traición, sentí algo más que dolor personal. Sentí una responsabilidad hacia otras víctimas potenciales. Si no detenía a Samuel y Roberta ahora, habría más familias destruidas en el futuro. Era hora de pasar a la ofensiva. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Hoy sería el día en que todo cambiara. Paulo había programado una reunión para las 10 de la mañana en su oficina, donde presentaríamos toda la evidencia recopilada al fiscal del distrito. Román Morales había conseguido información devastadora sobre Samuel, y yo tenía las grabaciones que exponían completamente su plan. Antes de salir de casa, hice algo que había estado posponiendo. Llamé a Roberta para darle mi respuesta final sobre la venta de la casa. Buenos días, hija. Te llamo porque ya tomé mi decisión definitiva sobre todo lo que hemos estado discutiendo. Mamá, qué emocionante. ¿Ya decidiste proceder con la venta y la mudanza? Samuel y yo hemos estado preparando todos los documentos finales, y la habitación que sería tuya ya está casi lista. Los niños hasta eligieron nuevas cortinas para que te sintieras más cómoda. Roberta, he decidido que no voy a vender la casa. No voy a firmar el poder legal, y no me voy a mudar con ustedes. He estado reflexionando profundamente sobre toda esta situación, y me he dado cuenta de que no necesito la ayuda que me están ofreciendo. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Mamá, no entiendo. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Pensé que habías comprendido que esta era la mejor solución para todos. No puedes pagar las cuotas del préstamo, y sin nuestra ayuda vas a perder la casa de todas formas. ¿Acaso no recuerdas las cifras que revisamos? Tu pensión no cubre ni la mitad del pago mensual. Recuerdo perfectamente las cifras, Roberta.
También recuerdo muchas otras cosas que han estado sucediendo últimamente. ¿Qué quieres decir con eso? Mamá, me estás preocupando. Tal vez deberíamos hablar en persona. A veces por teléfono se malentienden las cosas, especialmente cuando hay decisiones importantes de por medio. No hay malentendidos, hija. He consultado con profesionales independientes sobre mi situación financiera y legal. Resulta que tengo más opciones de las que ustedes me habían explicado. Otra pausa larga, y cuando Roberta volvió a hablar, su voz había perdido toda la calidez artificial que había estado usando durante semanas. ¿Profesionales independientes? ¿Con quién has estado hablando? Mamá, espero que no te hayan llenado la cabeza de ideas confusas. Hay muchas personas que se aprovechan de los ancianos, prometiéndoles soluciones mágicas que no existen. Es curioso que menciones eso, porque justamente eso es lo que he descubierto. Que hay personas que se aprovechan de los ancianos. Personas en las que uno confía, personas de la propia familia. Mamá, me estás asustando. Suenas muy diferente, muy agresiva. ¿Estás segura de que te sientes bien? Tal vez deberíamos llevarte al médico para un chequeo general. Me siento perfectamente bien, Roberta. De hecho, me he sometido a evaluaciones médicas y psicológicas completas. Los resultados muestran que mi capacidad mental está completamente intacta. Más que intacta, según los especialistas. ¿Evaluaciones? ¿Qué evaluaciones? ¿Quién te pidió que hicieras eso? Mamá, me estás preocupando mucho. Creo que alguien te está manipulando, te está llenando de desconfianza hacia tu propia familia. Nadie me está manipulando, hija. Simplemente he abierto los ojos a cosas que estaban sucediendo a mi alrededor. Como esa conversación que escuché en tu casa hace 2 semanas, cuando volví a buscar mis lentes. El silencio que siguió fue diferente. Más tenso, más cargado. Cuando Roberta habló otra vez, su voz era completamente distinta. ¡Qué conversación! La conversación donde tú y Samuel discutían cómo pronto la casa de tu madre sería de ustedes, y cómo yo no tendría dinero para defenderme con un abogado. La conversación donde planeaban hacerme parecer mentalmente incapaz para acelerar todo el proceso. Mamá, no sé de qué estás hablando. Creo que estás confundiendo las cosas, mezclando conversaciones reales con, bueno, tal vez con sueños o malentendidos. No estoy confundiendo nada, Roberta. Tengo grabaciones de esa conversación. También tengo grabaciones de mis conversaciones contigo y con Samuel durante las últimas semanas. Conversaciones donde explican detalladamente todo su plan. ¿Grabaciones? Mamá, ¿me estás diciendo que has estado grabando nuestras conversaciones privadas? Eso es perturbador. Eso no es algo que haría una persona en su sano juicio. Al contrario, es exactamente lo que haría una persona que se ha dado cuenta de que está siendo estafada por su propia familia. Estafada. Mamá, somos tu familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Si no puedes ver eso, entonces realmente necesitas ayuda médica. Lo que necesito es protección legal. Por eso he contratado a un abogado especializado en casos de abuso financiero contra personas mayores. ¿Un abogado? Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Sea quien sea que te esté metiendo estas ideas en la cabeza, te está haciendo daño. Te está alejando de tu familia, te está volviendo paranoica y desconfiada. Mi abogado se llama Paulo Martínez. Esta mañana vamos a presentar una demanda formal contra ti y contra Samuel por fraude, manipulación financiera y conspiración para cometer robo. También vamos a solicitar la invalidación del préstamo hipotecario por haber sido obtenido bajo engaños. Esto es ridículo. Mamá, no puedes hablar en serio. Somos tu familia. Jamás te haríamos daño. Todo lo que hemos propuesto ha sido para protegerte y cuidarte. También he contratado a un investigador privado que ha descubierto información muy interesante sobre las finanzas de Samuel. Al parecer, tiene deudas por más de $100,000. También ha encontrado evidencia de que hizo algo similar con otra señora mayor hace 2 años. ¿Otra señora? Mamá, esas son calumnias. Estás repitiendo chismes maliciosos de personas que quieren hacernos daño. La señora se llamaba Elena Vargas. Tenía 80 años, era viuda,
y perdió su casa exactamente de la misma manera que ustedes planeaban que yo perdiera la mía. La diferencia es que ella no tuvo oportunidad de defenderse. Mamá, por favor, detente. Esto que estás haciendo va a destruir a nuestra familia. Los niños van a sufrir, yo voy a sufrir, tú vas a sufrir. Todo por malentendidos y paranoia. Los únicos que van a sufrir son ustedes, cuando enfrenten las consecuencias legales de lo que han hecho. Y lo que planeaban seguir haciendo. ¿Consecuencias legales? Mamá, no hemos hecho nada ilegal. Ayudarte a conseguir un préstamo no es ilegal. Ofrecerte comprar tu casa no es ilegal. Preocuparnos por tu bienestar no es ilegal. Engañarme sobre el propósito del préstamo sí es ilegal. Conspirar para hacerme parecer mentalmente incompetente sí es ilegal. Planear aprovecharse de mi muerte para beneficio económico sí es ilegal. ¿Aprovecharnos de tu muerte? Mamá, ¿de dónde sacas esas ideas tan horribles? Jamás hemos deseado que te pase algo malo. Pero sí han calculado exactamente cuánto ganarían si yo muriera. $500,000 del seguro de vida, más el valor de la casa, menos las deudas del préstamo. Todo calculado al centavo. El seguro de vida es una protección normal. Todas las familias responsables tienen seguros de vida. Un seguro de vida que yo no recordaba haber firmado, pero que encontré en mis documentos. Un seguro que firmé coincidentalmente poco después de conocer a Samuel. Mamá, escúchate. Estás sonando como una persona paranoica, desconfiada, que ve conspiraciones en todas partes. Esto no eres tú. La mamá que yo conozco confía en su familia, ama a su familia. La mamá que tú conocías era ingenua y confiada. La mujer que soy ahora ha aprendido a protegerse de quienes quieren aprovecharse de ella, incluso cuando esas personas comparten su sangre. Si realmente procedes con esto, si realmente presentas demandas contra nosotros, vas a destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Los nietos que tanto amas nunca más van a poder verte. ¿Realmente estás dispuesta a sacrificar eso? Estoy dispuesta a sacrificar cualquier cosa para mantener mi dignidad y mi independencia. Y en cuanto a mis nietos, algún día entenderán que su abuela luchó por defenderse de quienes trataron de robarle todo lo que había construido durante una vida entera de trabajo. Mamá, te doy una última oportunidad para reconsiderar. Cancela esa reunión con el abogado, despide al investigador, y podemos volver a hablar como familia civilizada. La única oportunidad que les doy es que busquen un buen abogado, porque van a necesitarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina por unos minutos, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en semanas, había hablado con mi hija sin fingir, sin actuar, sin pretender que no sabía lo que estaba pasando. La sensación de liberación era inmensa. Media hora después, mi teléfono sonó otra vez. Era Samuel. Lourdes, acabo de hablar con Roberta. Creo que ha habido un malentendido muy grave, y me gustaría que nos reuniéramos para aclararlo. Estoy seguro de que podemos resolver esto sin necesidad de abogados ni demandas. No hay nada que resolver, Samuel. Todo está perfectamente claro. Lourdes, entiendo que se sienta confundida y tal vez un poco abrumada por toda la información financiera que hemos estado manejando. Estos temas pueden ser complicados, y es natural que surjan dudas. No estoy confundida, Samuel. Estoy completamente lúcida y completamente informada sobre lo que ustedes han estado planeando. ¿Qué hemos estado planeando? Lourdes, todo lo que hemos hecho ha sido tratar de ayudarla a encontrar una solución a su problema financiero. Mi problema financiero que ustedes crearon al convencerme de firmar un préstamo imposible de pagar. Ese préstamo fue una decisión suya. Nosotros simplemente le facilitamos el proceso. Un proceso donde ustedes controlaron cada paso, desde los documentos hasta el banco donde se firmó. Lourdes, creo que alguien le está dando información incorrecta. Tal vez deberíamos sentarnos con un mediador neutral para aclarar todos estos malentendidos. El único mediador que necesito es un juez. ¿Un juez? Lourdes, esto no tiene que llegar tan lejos. Piense en los niños. Piense en Roberta. Una demanda legal va a ser traumática para toda la familia. Debieron pensar en eso antes de planear robarme mi casa. Nadie está tratando de robarle nada. Le estamos ofreciendo una solución justa a un problema real.
Una solución que los beneficia a ustedes mucho más que a mí. Lourdes, si realmente procede con esto, va a perder mucho más que dinero. Va a perder a su familia. Ya perdí a mi familia el día que decidieron traicionarme. Ahora solo estoy recuperando mi dignidad. Esa fue la última conversación que tuve con Samuel como el yerno que creía conocer. En 2 horas, lo vería otra vez, pero esta vez frente a un fiscal y con todas las cartas sobre la mesa. 6 meses después de esa última conversación telefónica con Samuel, estoy sentada en mi jardín trasero, tomando café y leyendo el periódico matutino. Es una mañana hermosa de primavera, y por primera vez en mucho tiempo, siento una paz genuina en mi corazón. El proceso legal terminó hace 3 semanas, y los resultados superaron incluso las expectativas más optimistas de Paulo. La demanda que presentamos fue devastadora para Samuel y Roberta. Las grabaciones que había obtenido durante esas semanas de investigación silenciosa resultaron ser evidencia irrefutable de conspiración para cometer fraude. Pero lo que realmente selló su destino fue la información que Román Morales descubrió sobre sus actividades anteriores. Elena Vargas no había sido su única víctima. Durante los últimos 5 años, Samuel había ejecutado esquemas similares con al menos 4 personas mayores, siempre siguiendo el mismo patrón: convencerlas de firmar préstamos hipotecarios imposibles de pagar, luego ofrecerse como compradores a precios muy por debajo del valor real de las propiedades. El fiscal del distrito decidió procesar el caso como un esquema criminal organizado. Samuel fue arrestado en su oficina un martes por la mañana, frente a todos sus clientes y empleados. Las acusaciones incluían fraude financiero, abuso contra personas mayores, conspiración criminal y ejercicio ilegal de actividades financieras sin licencia apropiada. Roberta fue arrestada ese mismo día en su casa, acusada de complicidad en todos los delitos de Samuel. La investigación policial descubrió que las deudas de Samuel eran aún mayores de lo que Román había encontrado inicialmente. Debía más de $200,000 a varios bancos y prestamistas privados. Su oficina elegante, su auto último modelo, su estilo de vida aparentemente próspero, todo estaba financiado con dinero que no tenía y con las ganancias obtenidas de estafar a personas mayores vulnerables. Durante el juicio, que duró 3 semanas, se reveló la profundidad de su manipulación. Samuel había estudiado psicología antes de dedicarse a las finanzas, y usaba ese conocimiento para identificar y explotar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas. Tenía perfiles detallados de personas mayores con propiedades valiosas pero ingresos limitados. Me había elegido específicamente después de investigar mi situación financiera y familiar durante meses. Lo más doloroso del juicio fue escuchar los testimonios de otras víctimas. Elena Vargas había perdido no solo su casa, sino también sus ahorros de toda la vida. Murió en un asilo de ancianos, sin dinero, sin hogar, sin familia que la apoyara. Su hermana menor, Carmen Vargas, testificó entre lágrimas sobre cómo Elena había pasado sus últimos meses preguntándose cómo había sido tan ingenua, culpándose a sí misma por haber confiado en las personas equivocadas. Había otros casos igual de devastadores. Un hombre de 75 años que había perdido la casa donde había criado a sus 5 hijos. Una mujer de 80 años que había tenido que mudarse con familiares lejanos después de que Samuel la convenciera de hipotecar su propiedad para una supuesta inversión familiar que nunca existió. El papel de Roberta en todo esto fue especialmente hiriente para mí. Durante el juicio se reveló que ella había sido quien me había investigado inicialmente, recopilando información sobre mis finanzas, mis rutinas, mis vulnerabilidades emocionales. Había sido ella quien había sugerido que yo sería una víctima ideal porque era viuda, vivía sola, tenía pocos amigos cercanos, y sobre todo, porque confiaba en ella incondicionalmente. Los documentos incautados durante las investigaciones incluían correos electrónicos entre Roberta y Samuel donde discutían estrategias para manipularme. En uno de esos correos, fechado 6 meses antes de que me propusieran el préstamo, Roberta escribía: «Mi madre es perfecta para esto. Es sentimental, confiada, y siempre ha hecho todo lo que le pido. Además, tiene esa casa gigante que vale una fortuna, y apenas gana $800 de pensión. Va a ser como quitarle dulces a un bebé». Leer esas palabras en la corte, frente a un juez y un jurado, fue uno de los momentos más dolorosos de toda mi vida. No solo había perdido a mi hija, sino que descubrí que la hija que creía tener nunca había existido realmente. Durante el juicio, Roberta trató de presentarse como otra víctima de Samuel, alegando que la había manipulado y presionado para participar en el esquema.
Pero las evidencias mostraban claramente que ella había sido una participante activa y entusiasta desde el principio. De hecho, según los registros financieros, ella había recibido pagos regulares de Samuel durante los últimos 2 años, dinero proveniente de las estafas anteriores. La sentencia fue severa pero justa. Samuel recibió 15 años de prisión y la orden de pagar restitución completa a todas sus víctimas. Su licencia para trabajar en servicios financieros fue revocada permanentemente. Roberta recibió 8 años de prisión y también debe pagar restitución. Ambos perdieron todos sus bienes, que fueron embargados para compensar parcialmente a las víctimas. En mi caso específico, no solo recuperé completamente mi casa, sino que recibí compensación adicional por daños emocionales. El préstamo hipotecario fue invalidado completamente, y el banco que lo había procesado sin verificar adecuadamente la legitimidad de la transacción también tuvo que pagar una multa sustancial. La póliza de seguro de vida de $500,000 fue cancelada inmediatamente. Resulta que Samuel había estado pagando las primas usando dinero de sus otras estafas, con la esperanza de recuperar esa inversión cuando yo muriera. El descubrimiento de ese detalle particular añadió cargos adicionales relacionados con conspiración para beneficiarse de mi muerte. Los niños, Roberto y Carmen, fueron a vivir con la hermana de Samuel, quien aparentemente no tenía conocimiento de las actividades criminales de su hermano. A través de mi abogado, he establecido un fondo educativo para ellos, porque a pesar de todo lo que ha pasado, siguen siendo mis nietos y no tienen culpa de las decisiones de sus padres. No he tenido contacto directo con ellos desde el día del arresto. Es una de las pérdidas más dolorosas de toda esta experiencia, pero Paulo me ha aconsejado que espere hasta que sean mayores de edad para intentar restablecer una relación. Por ahora, el fondo educativo es mi manera de demostrarles que, a pesar de todo, su abuela lo sigue amando. La casa que Samuel y Roberta codiciaban tanto sigue siendo mía. He hecho algunas renovaciones con parte del dinero de la compensación legal. Pinté las paredes, cambié algunos muebles, planté nuevas flores en el jardín. Era importante para mí transformar los espacios donde había vivido tanta manipulación y engaño. Carmen Morales sigue siendo mi mejor amiga y ahora viene a visitarme 2 veces por semana. Hemos desarrollado una rutina hermosa. Los martes cocinamos juntas y los viernes vamos al mercado y luego almorzamos en diferentes restaurantes del pueblo. Ella me ayudó enormemente durante todo el proceso legal, no solo con su conocimiento financiero, sino simplemente estando presente cuando necesitaba a alguien en quien confiar. He conocido a otras víctimas de Samuel a través del proceso legal, y hemos formado un grupo de apoyo informal. Nos reunimos una vez al mes para almorzar y hablar sobre nuestras experiencias. Es reconfortante saber que no estoy sola, y que otras personas han logrado reconstruir sus vidas después de traiciones similares. También he comenzado a hacer trabajo voluntario con una organización que ayuda a personas mayores a protegerse de estafas financieras. Comparto mi historia en seminarios y talleres, enseñando a otros cómo reconocer las señales de manipulación financiera. Es mi manera de honrar la memoria de Elena Vargas y de ayudar a prevenir que otros pasen por lo que nosotras pasamos. Paulo se ha convertido en más que mi abogado, es un amigo genuino. Me ayudó no solo a ganar el caso legal, sino a recuperar la confianza en mi propia capacidad de juicio. Me recordó que haber sido engañada no me hacía estúpida o débil, sino simplemente humana. Esta mañana, mientras leo el periódico en mi jardín, veo un pequeño artículo sobre la liberación condicional denegada para Samuel. Aparentemente, ha estado tratando de salir temprano de prisión alegando buena conducta, pero el juez consideró que aún representa un peligro para la comunidad. Me alegra saber que la justicia sigue su curso. En mis momentos de mayor tranquilidad, como este, a veces siento una tristeza profunda por la hija que perdí. No la Roberta que conspiró para robarme, sino la niña pequeña que creí haber criado, la joven que pensé que se había convertido en una mujer honorable. Esa persona probablemente nunca existió, pero el dolor de perderla es real de todas formas. Sin embargo, también siento algo que no había sentido en años: orgullo por mí misma. Orgullo por haber tenido la fuerza de defenderme cuando descubrí la traición. Orgullo por haber luchado por mi dignidad y mi independencia. Orgullo por haber convertido una experiencia traumática en una oportunidad para ayudar a otros. Termino mi café y me dirijo a la cocina para preparar el almuerzo. Carmen llegará pronto, y hemos planeado probar una nueva receta de pasta que encontró en una revista. Es un martes como cualquier otro,
pero también es un día más de la nueva vida que he construido después de descubrir que las personas en las que más confiaba estaban planeando destruirme. Hoy estoy sola en esta casa, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy sola por elección, no por engaño. Y esa diferencia lo cambia todo.